Buenos días a todos, bienvenidos. Me llamo Alexandre, por los que no me conocen, soy el gerente comercial de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Muchas gracias a todos por estar presentes de manera digital, obviamente el día de hoy, para poder atender este nuevo webinar informativo impartido por parte de nuestro asociado, el Grupo Lockton México, y sobre el tema el futuro de la gestión de riesgos corporativos. Les voy a presentar brevemente los dos ponentes que estén con nosotros el día de hoy y que les van a impartir la presentación. Pero nada más antes de eso, les quisiera recordar que en cualquier momento de la presentación tienen la posibilidad de anotar sus preguntas abajo de su pantalla en la sección Q&A, Question and Answers, y tomaremos unos 10, 15 o más, si se necesita, minutos al final de la presentación para poder contestar a sus preguntas. Entonces, les presento primero Linda Segura, quien es Risk Management Intelligent P&C en Lockton México. Linda es estudió ingeniero industrial y sistemas organizacionales por la Universidad La Salle y cuenta con más de 15 años de experiencia en ingeniería de riesgos con especialidad en continuidad de negocio. Ahora les voy a presentar de igual manera Gonzalo Gerasti, quien es productor P&C en Lockton México. Gonzalo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con más de 6 años de experiencia como consultor de riesgos empresariales. Entonces, Gonzalo, te voy a dejar la palabra. Nada más, solo quisiera añadir una cosa, es que vamos a subir esta presentación, así que la grabación el viernes, mañana más tardar, en el sitio web de la CCF. Gonzalo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Como platicaba Alex, soy Gonzalo Gerasti, productor de Property and Casualty de Lockton México, que es el broker privado más grande del mundo, broker de seguros y fianzas. Y conmigo está Linda Segura, que es una eminencia en el tema de la ingeniería de riesgos y todo el tema de la continuidad de negocios. Esperamos que esta sesión sea importante para ustedes y que encuentren cosas valiosas para poderlas aplicar en sus organizaciones. Linda. Muchas gracias, Gonza, Alex y a la Cámara en general. Hoy básicamente lo que queremos es también compartir con ustedes lo que hacemos en el día a día en Lockton, cómo vemos nosotros la gestión de riesgo en un futuro. Y bueno, sabemos que estamos en época de cambio y no solamente por un tema de pandemia, sino también por un ya esquema global que desde hace al menos 4 años nos están indicando desde el Foro Económico Mundial hay que cambiar, ¿no? Latinoamérica debe de cambiar, es donde más tenemos brecha para subirnos a un entorno, pues, no solamente globalizado, sino con nuevas métricas, con nuevos panoramas y evidentemente, pues, dentro de una economía distinta, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que les guste.
Bueno, este es un anuncio de una aseguradora en Malasia, Tum Protect. Todavía esos seguros no existen. Están trabajando y hacia eso quieren llegar las aseguradoras. Hay varios ejemplos importantes, como el tema de, pues, entre más ejercicio vas haciendo, tu póliza de gastos médicos, la prima va bajando, y temas como viene invierno, viene nevadas, puedes aplicar coberturas, puedes quitar coberturas, y hacia eso es a donde queremos ir en Lockton, de que sea una filosofía y de ir cambiando y adaptándonos al cambio y buscando siempre cosas a la medida y no paquetes. Entonces, vamos a platicar sobre este tema de la gestión de la administración de riesgos, de cómo ir adaptándose al cambio y que su empresa sea un poco más resiliente cada vez más. ¿Quieres agregar aquí, Linda? Sí, y sobre todo es incorporar la tecnología dentro de nuestros programas de seguro. Eso ya actualmente se empieza a gestionar, las plataformas se empiezan a interconectar directamente con las aseguradoras, broker, aseguradoras y asegurados. Entonces, de esta forma comenzaremos mucho más a utilizar la tecnología para hacer esta clase de pólizas de coberturas. Importante aquí también es decir, bueno, hoy por hoy ya los celulares, los dispositivos móviles nos permiten desde la geolocalización decir en dónde estamos, ¿no? En qué punto del globo terrestre nos encontramos, si estamos en algún lugar a lo mejor donde está nevando. Veíamos el ejemplo de la chica esquiando también. Oye, en este momento activo mi cobertura y seguramente ahí puedo aumentar el número de suma asegurada, por ejemplo, para la parte de gastos médicos o tal vez de vida, ¿no? Que es el momento donde la persona se coloca en mayor exposición. Tal cual, el tema de geolocalización es importantísimo, de cómo ya las aseguradoras en el momento de que hay un sismo, un terremoto, saben ya en qué zonas en donde tienen inmuebles asegurados, ya saben dónde hay daños sin que tenga que haber un reporte por parte de usuario. Y otra que va cambiando la tecnología, hay una aseguradora que ya te cobra por kilómetro recorrido, no por tiempo como normalmente se cubre, que normalmente la póliza de seguros es recorras 5,000 kilómetros o 100 kilómetros en un mes, te cobran lo mismo. Aquí ya van cambiando las políticas para, por ejemplo, ahorita está buenísimo en la pandemia que todos estamos en casa, que no hemos usado nuestros coches, pues hubiéramos pagado casi nada por la póliza de seguros por nada más tenerle estacionado ahí. Bueno, desgraciadamente estas son las noticias que cada semana vemos. Pasan en todo el mundo. Desgraciadamente el calentamiento global afecta muchísimo. Ayer tuvimos una tormenta de arena en Torreón. Antier tuvimos un sismo que, gracias a Dios, por la magnitud fue grande, pero por el tema del epicentro y demás, fueron daños muy leves. Hay carreteras afectadas por la zona de Acapulco. Desgraciadamente, hasta el momento perdieron 5 personas la vida, pero la gente y el mundo se ha ido preparando para estos terremotos. Las construcciones cambiaron desde 1990, después del 85 en México, todo el sistema de construcción. Nosotros tenemos una cultura de ya sabemos en el momento de un temblor qué hacer. Desgraciadamente hemos vivido 2, 3 terremotos en nuestras vidas que pues, nos han cambiado la vida y la manera de ver las cosas. Aquí en tema de riesgos, por ejemplo, lo que pasa día a día es pérdidas aseguradas, sumarán hasta $2,000 millones por sismo en México. Esa es noticia de 2017. Pierden empresas $2,000 millones por robo de transporte de carga. Este es un riesgo altísimo para la gente que transporta. Desgraciadamente, las carreteras hoy en día son tierra de nadie. Hay una inseguridad, hay convoys que cierran las carreteras y se ponen a revisar los camiones qué van trayendo de mercancía y cómo los van
seleccionando para ver qué se roban y qué no. El tema de huracanes, los daños que superan 75,000 millones de pesos, que fue Ingrid y Manuel en Acapulco. Lisa, tu área. Perdón, es que estaba leyendo en el Inter que nos mandaron una pregunta, pero la vamos a estar contestando al final. Es correcto, o sea, lo que dice Gonzalo, ¿no? Día a día estamos viendo diferentes noticias, desde robo a casa habitación, robo en carreteras, y entonces, ¿esto qué nos implica? Cuando yo reviso el robo que hay en la transportación en carreteras, evidentemente estamos montando programas de prevención, de prevención o de control de pérdidas, ciertas rutas donde son las más robadas, las que más siniestralidad tienen. Sí, viene también el tema de que existe un tema social en México que es muy fuerte, y esto está aumentando también el caso de robos en tránsito, ¿no? ¿Cuáles son las industrias que más están afectadas? Pues las de alimentos, las de telecomunicaciones, también muchísimo. Bueno, estas son las más robadas, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando queremos ver algún tipo de daño en la industria, en la manufactura, en los temas de ensambles, tuvimos, por ejemplo, hace 2 semanas, cuando se quemó el centro de distribución de Amazon en Estados Unidos. Están sumamente bien protegidos, pero en este caso aún no está el peritaje, pero creemos que la causa de ese incendio fue por unos paneles solares mal instalados que estaban suministrando esta energía hacia toda la nave industrial, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues en un centro de distribución y más de Amazon, que tiene muchísimos artículos, calculamos no menos de 250 millones de dólares de pérdida, más aparte otros tantos millones por temas de interrupción de negocio, que se vuelven pérdidas muy fuertes, ¿no? Yo decía, bueno, en muy mal momento además viene este incendio de Amazon, porque Amazon hoy en Estados Unidos son los que más surten pues diferentes accesorios de lo que las personas están necesitando en casa, ¿no? Ahora, yéndonos ya, por ejemplo, a la parte en México, pues también otro incendio, por ejemplo, en la planta de Quequén, que esto se dedicaba a un tema de carne porcina, y entonces, pero esta planta era de las principales que exportan hacia Estados Unidos este tipo de carne, ¿no? Entonces, se vuelven también temas no solo económicos, sino pues que también están afectando las exportaciones y evidentemente, pues seguramente alguna cadena de suministro de alguien más, ¿no? Y también otro riesgo muy latente a partir de 2, 3 años atrás y en los últimos meses es el tema de los ciberataques. Cuando todos los mandaron a nuestra casa, muchas empresas no estaban preparadas y no tenían VPNs y no tenían cómo blindar la información de sus clientes. Y desgraciadamente fueron hackeados muchísimos. Creció 300% el hackeo en los últimos 3 meses gracias a estas vulnerabilidades. Bien, pues como les decía en un principio, ¿no? ¿Cuál es una de las organizaciones que creo que todos deberíamos de tener, o los que nos interesa estar actualizados tanto en información y lo que puede ocurrir en temas globales, no solo la parte política o geopolítica, económica, sino la visualización de a qué riesgos vamos a estar expuestos por diferentes categorías, como decía, la económica, por temas ambientales, la geopolítica, por temas sociales, pues es el Foro Económico Mundial. Justamente esta pantalla es la pantalla de la información que hay el día de ayer, de las noticias que se están dando, y entendamos que este foro también es un foro donde pues las potencias o las primeras potencias de todo el mundo están dando lineamientos.
Entonces, básicamente, yo siempre veo, ¿no? Los países se empiezan a mover así también como si fueran organizaciones privadas que tienen una estructura, que también tienen una meta, que tenemos que llegar unificados hacia un mismo lugar. ¿Y cuál es hoy la gran agenda del día? Pues es la cuarta revolución industrial, que nos habla totalmente de tecnología, ¿no? Ya estamos hablando de un ambiente cuántico, ya estamos dejando los procesadores para evolucionar ya hacia plataformas cuánticas, donde pues, el alcance tal vez en México y Latinoamérica tal vez todavía no lo visualizamos al 100%, pero tenemos que ir evolucionando hacia allá y también forzando a que nuestros procesos productivos o lo que gestionamos día a día también tengan esta visión, ¿no? Entonces, ellos dicen, el día de ayer la noticia, ahora es el momento de un gran reinicio con COVID, ¿no? Y apretemos el botón verde porque a partir de COVID se van a empezar a disparar o a gestionar una serie de lineamientos que vendrán a cambiar efectivamente cómo nos estamos manejando o cómo vivimos en el día a día. Otra cosa que también es importante y que Gonza y yo estábamos también preocupados por dar este mensaje, ¿no? Es decir, ahora vivimos un escenario de COVID y decimos, híjole, es un momento preocupante, es un momento que me está haciendo cambiar, pero no debo de perder de vista que los demás riesgos, como en este caso los temas naturales, ambientales, siguen latentes. O sea, esa bandera no se ha bajado y esas banderas siguen en rojo como los años anteriores. Entonces, aquí cuando vemos el mapa que nos presenta el Foro Económico Mundial, y dice, bueno, entre impacto y o probabilidad y severidad de lo que nos puede ocurrir, siguen estando los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, un tema de clima, o climas extremos, o incluso acciones que hace el ser humano que hace que estos climas cambien y entonces al final del día también tengamos eventos de esta naturaleza, ¿no? Entonces no debemos de bajar la guardia o pensar que, bueno, es un mal momento y no quiero decir también que se puede convertir en algo peor, porque al final del día, cuando nosotros somos conscientes de la gama de riesgos que estamos expuestos, pensarlo desde antes nos da una ventaja sobre todas las cosas que nos podrían ocurrir en un futuro. Entonces, a pesar de que podemos decir esto es catastrófico, la idea es mantenerlo visualizado, ¿no? O sea, y seguir manteniendo nuestra alerta. Y bueno, pues también redundando, ¿no? Justamente estábamos planeando esta conversación cuando viene el sismo y dijimos, bueno, es que van a seguir pasando los meses y seguramente la actividad sísmica en Ciudad de México también puede ir aumentando. Entonces, no tomemos nuestras precauciones desde antes. Pasamos a la siguiente pregunta. Listo. Gracias. Bueno, aquí la idea es, ¿cuáles son los daños económicos? Juan Carlos está diciendo que el audio falla. Linda, ¿te perdimos? Ok. Yo tengo buena señal, ¿me escucha? Linda. Ya te escuchamos, Linda, solo que a veces corta un poquito, pero por el momento todo bien. Perdimos. Ok. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Los daños económicos contra los asegurados. Desgraciadamente, Gonzalo, bueno. Sí, te perdimos a ti, Gonzalo. No te escuchamos. ¿Me escuchas tú? Yo creo que perdimos a Gonzalo. Tal vez si puedes intentar cerrar tu video, apagar la video, a ver si te escuchamos mejor. ¿Me escuchas, Gonzalo? Okay. Yo creo que perdimos a Gonzalo. Sí, bueno, voy a explicar esta diapositiva que Gonza comenzaba.
Aquí lo que les queremos mostrar es cómo han sido los daños económicos versus los daños asegurados, ¿no? Es decir, de lo que ocurre, de las pérdidas que tenemos por una catástrofe, cuántos estuvieron asegurados, ¿no? En miles de millones de dólares y cuántos no estuvieron asegurados. Entonces, aquí esta gráfica se vuelve interesante porque vemos, por ejemplo, que la cantidad de daños económicos o catástrofes, que es nuestra línea azul claro, versus el daño asegurado o aquellos que pudieron recuperar parte de lo que económicamente perdieron, es mucho menor al 50%, ¿no? Por ejemplo, del 2000 al 2009 fue de 1.030 miles de millones de dólares todas estas catástrofes a nivel global, y solamente los que se pudieron pagar a través de un seguro fueron 394 miles de millones de dólares. Pasa lo mismo, y si ven la tendencia del 2010 al 2019, nuevamente aumenta con 1.618 miles de millones de dólares, y solamente lo recuperado a través de un seguro fueron 101 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, esta relación hoy es demasiado marcada. Ya perdimos la presentación. Bueno, está por encima, o más bien nos aseguramos en el global en menos de un 50% de la población o de la industria, o hay un gran sesgo en el momento que nos queremos recuperar de esa pérdida a través de un seguro, ya sea de daños o de autos o de personales o alguna clase de estos seguros, ¿no? Perdimos la presentación. Si me dan un segundo. Sí, Linda, tal vez si tú la tienes, si nos las puedes compartir. Se está reconectando Gonzalo. Gonzalo, estás en mute. Perfecto, yo creo que ya. Una disculpa, nos falló Axtel. No. Gonzalo, no te preocupes. Gracias. Si quieres pasar gracias. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, al final del día, ¿cómo nos vemos ya entre continentes, no? Yo siempre digo, cuando queremos compararnos o ver qué tan grande es nuestra brecha, grande o chica, entonces comparémonos con otros continentes, con otros países, y entonces vemos, ¿no? Cómo se aseguran en Norteamérica, en Europa, en Asia. Aquí, aunque en Asia me parece que no es un tema económico, son bastante robustos. Ellos buscan otros esquemas de autofinanciamiento. En Oceanía, pues también tienen un buen número de aseguramientos, pero cuando nos queremos comparar directamente en México o Latinoamérica, yo creo que lo más adecuado es irnos hacia África, ¿no? Un país que tal vez suene, que a mí me gusta mucho estar mapeando, es en el otro lado del mundo, justamente Egipto, porque culturalmente hay ciertas similitudes, también en la parte social, en la parte política, y bueno, nos da una idea de cómo podemos también ir avanzando o retrocediendo en temas país, ¿no? Pero bueno, me parecería que Latinoamérica y África casi tienen la misma cantidad de eventos, o sea, de posibilidades de eventos catastróficos versus también lo que se pueden asegurar, que es pues realmente muy poco porcentaje de la población, ¿no? La importancia de gestionar los riesgos y cómo administrar los riesgos de cualquier empresa, sea pyme, mediana, grande o jumbo, es identificar los riesgos. Y aquí identificar los riesgos es salte de la caja, piensa lo peor que podría pasar. ¿Quién había pensado en el 2019, a principios, que nos iba a caer una pandemia? El tema de los temblores.
tema de incendios, tema de cosas que pueden pasar, una nevada, si te dedicas al tema del cultivo, han habido, con el cambio climático, han habido nevadas en lugares en donde nunca hubieras esperado. El incendio que pasó en Australia, cómo afectó a todo el planeta por todos los que consumíamos productos desde Australia. Entonces, la primera base es identifica los riesgos. Después, analízalos y pondéralos. Ve hacia dónde, qué tanto te pueden afectar y qué tanto no. Y qué sí lo podrías soportar y qué no. De ahí, el control de riesgos. ¿Qué está en tus manos que puedas con esos riesgos manejarlos y gestionarlos de hacer cambios en tu organización para irlos mitigando? El financiamiento de riesgos. Esto es importante con el tema de una aseguradora, que es, ¿qué hace una aseguradora? Es administrar tus riesgos. Es cuánto vas a retener tú y cuánto le vas a transferir a la aseguradora. Y por transferir ese riesgo, tienes que pagar una prima. En caso de que suceda algo, tienes un deducible, tienes un coaseguro, pero también hay muchos riesgos que no son asegurables, que eso lo vamos a ir, que no hay que aventarle todo a la aseguradora. Yo he tenido varios clientes que me dicen, es que para eso está la aseguradora, para eso está la aseguradora. Y sí, después de 4 años te volteas y le dices, con esa filosofía ya reventaste la póliza, tu siniestralidad está al 500%, no hay nadie te quiere asegurar y todos los daños que tienes atrás no los cubres y tienes mayores pérdidas de las esperadas. Eso ahorita se los vamos a comentar en la siguiente lámina. La implementación de acciones. Ya que decidiste cuánto quieres administrar tú, retener y cuánto quieres transferir, vamos a hacer implementación. Hay que hacer un análisis de todas tus instalaciones y ver temas constructivos, temas de seguridad, si necesitas meter una custodia, si necesitas meter un sistema de circuito cerrado, si necesitas cambiar un tema constructivo, una pared, utilizar las áreas de fuego, meter ampliar tu cisterna de hidrantes, cambiar extintores. Todo eso es el tema de la implementación y también tema que va a ser tu organización, que esto es muy importante, que es sensibilizar a todos tus colaboradores, que los colaboradores sepan que de esa empresa comen todos y es la fuente de ingreso para alguien y ponerle la camiseta para que ellos estén ayudándote al monitoreo y también hacer cambios que con simples cambios del día a día de obreros, trabajadores y demás, puedes mitigar muchos riesgos. Y el tema del monitoreo es estar revisando constantemente todos los cambios que van pasando en la organización y con el tema de tus pólizas de seguro. Yo aquí en este caso he tenido clientes que contratan la póliza y después se voltean y te dicen, oye, es que no me cubrió el seguro. Y sí, pero ¿cuándo le avisaste que ahora hiciste una línea de inyección de plástico a tu planta? Tú antes decías que nada más eras, etiquetabas productos y ahora ya hasta haces la inyección de plástico. Eso tu riesgo incrementa. Y obviamente si pasa el siniestro, esa es la política de que llegan muchos clientes y dicen que las aseguradoras no pagan. Las aseguradoras sí pagan, pero tener constantemente y leer todas las letras chiquitas. ¿Algo que quieras complementar aquí? Bueno, no, Gonzalo, lo dijiste bastante bien y justo es cuando hablamos de administración de riesgo o de risk management, estamos, o sea, gestionando un riesgo que es básicamente hoy identifico a todo lo que yo estoy expuesto por lo que hago o por ejemplo, si eres solamente una persona, bueno, si sales a caminar, sales a correr, o si eres una compañía, si haces inyección de plástico o solamente haces una mezcla o de a lo mejor de alguna bebida o o solamente haces un ensamble. Entonces, cada parte de las acciones o de las actividades que tú estás realizando significa que vas a estar expuesto a un riesgo y a otros no. Entonces, cuando queremos gestionarlo, al final del día decimos, bueno, esta gama de riesgos sí son asegurables y esta otra no, pero sigo estando expuesto. Entonces, ¿qué medidas voy a implementar sobre aquellos a los que sigo estando expuesto, pero no soy asegurable en esta sección, ¿no?
pasamos a la siguiente diapositiva, Gonzalo. Este efecto iceberg me encanta como ejemplo y es la importancia de tener una gestión de riesgos y era lo que les platicaba. Lo que tú normalmente ves, voy a poner el ejemplo del transporte de carga y los robos que pasan en las carreteras con la mercancía. Supongamos que que este ejemplo es una empresa que da refacciones a una planta armadora. Pongámosle el nombre de la armadora que quieran de autos, pero vende autopartes. Y las autopartes vienen desde China. Cuando se roban ese camión, la principal y lo que todo el mundo ve, los financieros y demás, es tengo que pagar un deducible, el valor factura chance me van a pagar, no me van a pagar a valor factura, me van a pagar a costo, a lo que me costó, y pues son 2 o 3 meses que yo estuve trabajando en eso y ya perdí esa comisión de los vendedores, todos los gastos que estaban metidos en esa póliza y la pérdida del producto, obviamente, que se pierde el producto y el tiempo que te tardas en recuperarlo. Ahora, eso es lo que vemos en la punta del iceberg. Lo que normalmente no se ve, y por eso es importante gestionar los riesgos y no dejarle todo al lado de una aseguradora, es las penalidades con los clientes. En una armadora, parar una línea de producción por falta de refacciones son multas millonarias y en una de esas te cancelan, te boletinan y no vuelves a trabajar para esa armadora y a veces hasta para la de todo el grupo. El costo de tiempo y de la reparación del producto, reposición del producto. ¿Cuánto te vas a volver a tardar de mandar en China, en barco y después en camiones todo para que llegue a la planta esas refacciones? ¿Otros 2, 3 meses? No, entonces tienes que volar los productos para no quedar mal. Entonces, ¿cuánto te va a costar mandarlos por ahí? Siguiente, el costo adicional de la logística, que es justo lo que les decía, de tener que mandarlos en vez de en un consolidado, en un transporte dedicado, o mandarlos por aire, o todo lo que implementa eso. El aumento de la prima de seguro, la siniestralidad va a aumentar, la prima va a aumentar, desgraciadamente. El costo de oportunidad, estás perdiendo ahí una oportunidad con el cliente porque tu competencia que lleva 5 años con el comprador de la armadora, invitándolo a comer y diario tratando de entrar y venderle refacciones, justo en ese momento se entera que no está el embarque y se voltea y le empieza a comprar a él. Y ahí, pues, ¿cuánto te vas a tardar en volverte a ganar la confianza del cliente? De ahí va el tema de la pérdida de clientes. Después, la reputación de la marca. Que tus refacciones estén en el mercado negro y estén a la mitad de precio. Pues tu reputación obviamente va a influir y es la pérdida de la trazabilidad del producto robado. Que no vas a saber en dónde acabaron tus productos, en manos de quién y con qué garantías. Algo que aquí quieras implementar, complementar, Linda, perdón. No, porque justamente ahora si nosotros vemos un iceberg y esta es información tomada directamente de Zurich, compañía de seguros, ellos nos dicen, ¿no? El 73.5% de las compañías no monitorean los costos totales de una posible interrupción en su cadena de suministro, ¿no? Y esto es lo que platicaba Gonza en la diapositiva anterior. O sea, imagínense una industria que tiene que trabajar just in time o justo a tiempo, que es básicamente se dedica, el tiempo es oro y tiene que estar manufacturando para poder entregar las piezas en el momento indicado y reducir la cantidad de almacenaje que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente un fact que nos dice Zurich. El 73.5% de las compañías no están viendo el costo total que van a tener en caso de una disrupción, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el iceberg en este escenario? Y está más orientado pues hacia la continuidad o el costo total de riesgo, es decir, que el 20% de los riesgos que son asegurables sí están cubiertos bajo una póliza de seguro, ¿no? Pero
80% que también vas a estar expuesto, esos quedan por debajo, no se identifican o pocas veces se identifican de una forma adecuada, y aquí pues están incluidos los riesgos de la cadena de suministro, el tema de ingresos financieros, de la volatilidad que puede haber en algún metal, por ejemplo, el riesgo de la pérdida de datos, incidentes también que estén expuestos a la privacidad, y todo esto va incrementando o va haciendo como esta bolsa oculta, ¿no? Me lo imagino como una bolsa llena de monedas, pero que tenemos la exposición y las vamos a perder, ¿no? Y nos va a costar muchísimo recuperarlas otra vez. El tema de la reputación, continuidad de negocio, evidentemente, los tratados que yo pueda tener contractuales, ¿no? O sea, atrás del tema de continuidad, pues en mi día a día, en mi negocio estoy tratando con mis clientes o estoy tratando con mis proveedores, y con todos ellos pues también tengo una demanda, algo que cumplir, y cuando no lo cumplo, pues evidentemente quedo completamente expuesto, ¿no? Otra nota que me gusta que nos coloca Zurich es que el 40% de las pólizas de interrupción están bajo aseguradas, ¿no? Entonces, bueno, esto también indica que no precisamente se está llegando a una cifra real de cuánto puedo yo perder en un año, en año y medio. Ahora, hay que recordar que en interrupción de negocio, si yo no tengo un plan de continuidad implementado, que sea robusto, que esté alineado a algún estándar internacional, y cuando digo robusto y estándar internacional, significa que cuando yo implemento bajo una metodología muy bien armada, reduzco esa posibilidad de no ver algo o de no tener visión sobre algo que es muy importante. Entonces, ahí es cuando realmente la falta de una buena metodología para identificar me va a llevar a tener un sesgo muy grande. Entonces, hoy en día está muy en boga de todos, interrupción en negocio, planes de continuidad. Yo digo gracias a Dios porque en 10 años hace más de 10 años platicábamos de continuidad de negocio y nadie nos entendía, decía ¿para qué es? Y hoy con un evento o con los eventos que han ido ocurriendo, pues también se entiende más y cuál es el alcance, porque el alcance al final del día es recuperarme, pensar en todos los escenarios que me pueden ocurrir antes de que me ocurran, pero el día que me ocurran yo ya tengo toda una estrategia de cómo actuar, ¿no? Y aquí, complementando a Linda con el tema de la continuidad de negocio, es el tema de mucha gente cuando les pregunto a mis clientes es, ¿en cuánto tiempo te tardas en volver a estar listo para estar a tu 100%? No, hombre, 2, 3 semanas. Y desgraciadamente cuando pasa un incendio, una inundación, un huracán, se tardan 6 meses, un año. Hoy, claro ejemplo, el que hemos vivido es en sus organizaciones, cuánto tiempo se tardaron en poderse ir a sus casas y tener toda la información en sus casas sin tener que regresar a su oficina. Conozco varias empresas, de hecho hasta algunas aseguradoras, que se tardaron más de 2 meses en poderse ir a sus casas porque tenían PC, porque tenían mucho en papel, toda información en papel, no tenían una nube de tener toda la información y tenerla adaptado. Entonces, son cosas que tenemos que irnos, que tenemos que ir con la filosofía de ir cambiando, ir siendo resilientes y también pensar que pues 2, 3 meses parados, muchas empresas quiebran. Conozco a muchísimas empresas que han quebrado por un incendio, que con todo y que tenían una póliza de seguros, que tenían un buen capital, en lo que se volvieron a poner al día, perdieron varios clientes, los penalizaron con varios contratos y de ahí, pues, obviamente tuvieron que disminuir la plantilla de empleados, hasta algunos, hasta desaparecer las empresas. Entonces, es muy importante que platiquen en sus empresas sobre la continuidad del negocio y qué estrategias tomar. Bueno, sí, gracias, Gonzalo. Por ejemplo, ya hablamos mucho de lo que podamos perder, pero o cómo lo podemos perder, o qué gastos o costos están incluidos cuando se hace una gestión de riesgos adecuada, ¿no? Tenemos que tener en mente
que hay costos que son tangibles y costos que son intangibles. El intangible es mucho más complejo, pero estoy segura que más de uno podría decir, oye, yo estoy expuesto a esos que vienen aquí mencionados, como la parte de un tema reputacional, de una exposición moral, ¿no? De la incertidumbre, de la pérdida de la falta de confianza, de la pérdida de una capacidad. Esto es básicamente aquello que me va a afectar muchísimo, y que recuperarlo también en la línea de tiempo se vuelve todo un desafío. Y versus los costos tangibles, ¿no? Bueno, no versus, sino aquí le pongo el signo de más porque tenemos que asumarle los costos tangibles. Entonces, aquí, ¿cuáles son los costos tangibles? Ya sea de manejar mi riesgo, de controlar mi riesgo, de administrar mi riesgo. Entonces, los costos de control, que es básicamente los regímenes de inspección que puedo tener en algún sitio, el tema de seguridad e higiene, las auditorías, programas de mantenimiento, pues que sean adecuados, con una frecuencia adecuada, la administración de mi cadena de suministro, el presupuesto que yo también tenga para toda esta administración, ¿no? Entonces, es decir, ¿a qué se refiere? Yo tengo una línea de producción, a lo mejor hago vaso desechable, y en este vaso desechable está incluido pues ya el costo de mi operación, ¿no? Pero esa operación yo le tengo que montar un buen esquema de mantenimiento preventivo o predictivo, y después si falla en alguno de estos temas, ya sea la prevención, entonces algo le va a ocurrir a mi máquina y el tiempo de tenerla parada, pues es otro costo que yo necesito mandar a lo mejor algún mantenimiento de forma rápida, ¿no? Entonces, a todo eso le llamamos control del riesgo o costos de control. O sea, están incluidos dentro de mi operación, pero también van en paralelo, pues para que la maquinaria siga andando, ¿no? Y que yo cumpla mi objetivo de producción. Entonces, bueno, después pues seguramente tendré que a lo mejor que estar capacitando a cierto personal para que pueda dar ese mantenimiento o mandar a alguien más a un mantenimiento. Entonces, nuevamente le sumo y le sumo y le sumo cosas que tal vez se vean como un gasto, pero es parte de estar controlando mi propio riesgo. Bueno, después ya cuando lo vemos ante un evento, vamos a suponer que esta máquina pues se incendió, ¿no? Sale líquido hidráulico, se junta tal vez con algún cable de alta tensión y entonces tenemos ahí un incendio, un combo de un incendio. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Pues ya ahí ya tenemos todo el tema legal, ¿no? Y tal vez se me incendió la máquina, pero la fábrica, o bueno, el lugar en donde tengo esta máquina produciendo, pues es un lugar rentado. Entonces ya tendré aquí al arrendador tocándome la puerta, oye, me incendiaste mi local, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Que pueden ser otras penalidades, incluso porque pues tampoco llegué a surtirle al supermercado este producto. Entonces vamos aumentando en este costal, ¿no? En este costal le ponemos y le quitamos las monedas. Pues bueno, aquí vamos aumentando lo que nos está costando. Seguimos en la siguiente diapositiva. Bueno, nos gustaría antes de las conclusiones esta frase, mencionarla, de Charles Darwin, de no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el capaz de adaptarse a los cambios. El mundo está cambiando constantemente a pasos agigantados con el tema de la tecnología, de que ya no necesitamos muchos abrir una computadora con el simple celular. Ahí tenemos todo. ¿Quién iba a pensar que hace 10 años que prácticamente con tener un celular puedes hacer cualquier trabajo que hace una computadora sencilla? El tema del cambio climático, temas de huracanes cada vez vienen más fuertes, temas de inundaciones, temas de sequías. Entonces, hay que ir viendo cómo va cambiando el mundo y estar con una resiliencia de irse adaptando al cambio y volver a
tanto como empezar por uno mismo como persona, por toda el capital humano de las organizaciones y la organización que se vuelva resiliente y se vaya adaptando a los cambios. Hay muchas teorías hoy en día que he escuchado con el tema del COVID, de que nunca vamos a regresar a hacer lo que estábamos en enero de este año, de estar trabajando todos en conjunto, salir a comer, restaurantes y una discoteca y demás. Todo va a ir cambiando. Entonces hay que reinventarse y el tema del home office creo que viene para quedarse. Había muchas empresas que ya utilizamos el home office desde hace 2, 3 años. Hay otras que pues, lo tuvieron que ir implementando ahorita con todo el costo que tiene. Gente que pues, no tenía lugar adaptado para un home office. Hoy en día me he enterado que quitaron un cuarto y le compraron un escritorio o simplemente compraron la silla ergonómica porque estar sentado en una silla del comedor 8 horas al día durante tanto tiempo empiezan con problemas de espalda. Entonces, todo ese tema es irnos adaptando al cambio. Hoy tenemos un gran ejemplo que es el COVID, una gran prueba, y pues vamos a ver, ojalá y muchas empresas sobrevivan, pero desgraciadamente los números y lo que va pasando diario, los reportes, pues muchas empresas se tienen que reinventar o pues se van a morir en el intento. Linda, ¿algo que quieras complementar aquí? Sí, pues aquí básicamente cuando hablamos cuando queremos ser resilientes, ¿no? Es esta palabra que se ha acuñado en los últimos años, decir, bueno, ¿qué es? Hay mucha filosofía detrás de la palabra. A mí me gusta ocupar flexibilidad, ¿no? Que también está siendo aceptada. ¿Por qué? Porque necesitamos ser flexibles al cambio. También yo creo que en este tema de cambio tenemos que volvernos dinámicos, movibles, o sea, dejar de pensar en términos de todo va a estar estático, ¿no? O sea, incluso las propias empresas de un año a otro meten y cambian una cantidad de procesos y unidades de negocio impresionantes porque están dinámicos, cambiando, ¿no? Entonces, yo digo, la resiliencia es flexibilidad, pero también es algo dinámico, es algo que se mueve. Es pensar en términos de tu negocio, en algo que se puede mover día a día y si vas a invertir, ok, invierte de una forma inteligente. Piensa en un futuro, piensa en que este futuro es más móvil que estático, ¿no? Entonces, hacia allá yo veo el esquema de resiliencia. Bueno, nuestra última lámina de conclusiones. La primera parte se la voy a dejar a Gonza porque dice, para mí esto es lo importante. Para mí gracias Linda, para mí lo importante y dejarles es invitar a consultores externos que estén en todos los ámbitos, tanto de recursos humanos, de ingeniería, ingenieros y demás, que visiten a sus organizaciones. Desgraciadamente, cuando empiezas a trabajar varios años en la misma empresa, empieza una ceguera de taller y piensas que tu empresa es la mejor y es la más segura y demás. Pero luego es bueno recibir una visión externa. Y me ha pasado en visitas de inspección en una textilera, llegar y ver a la gente fumando atrás de un tanque de gas. Y me volteo con el administrador de riesgos de esa empresa y le digo, oye, ¿esto está bien? Me dice, pues sí, siempre ha estado. Pero para ese administrador de riesgos, su primera chamba fue esa empresa. Llevaba 15 años en esa empresa y como 15 años llevaban fumando junto al tanque de gas, pues es lo común y es lo normal. ¿Y qué le costó el área de fumar para la otra esquina de la planta? O temas de capacidades de cisternas, de hidrantes, probar constantemente las mangueras, los hidrantes, que los extintores estén actualizados. Todos esos temitas en el tema industrial es importantísimo, que es lo que viene. El gran reto es identificar, analizar y controlar todos los riesgos que están debajo del iceberg, que son intangibles, que desgraciadamente muchos no son asegurables y pues esos están en tus manos. Puedes tener una muy buena póliza de seguros, puedes tener un muy buen programa, pero tienes que estar viendo y plan B de continuidad. Si este proveedor me deja de surtir, tengo que tener 2 o 3 más formados para no quedarle mal a mi cliente.
en temas de materias primas y así en todos tus proveedores, revisar la lista de tus proveedores y ver si pensar y salir de la caja. Si me llega a fallar uno, ¿qué puedo hacer para no quedarle mal a mis clientes? Otra es revisar las pólizas de seguros anualmente para que cubran la operación. Y era lo que les decía, plantas que al principio crecen, van creciendo y tienen un tema de operación muy sencilla, pero pues van adquiriendo clientes, van creciendo a pasos agigantados y al momento en donde van renovando la póliza, sí, bajo mismos términos y condiciones, bajo mismos términos y condiciones. Pasa el siniestro, a la aseguradora y es, pues hay 3, 4 operaciones que no dijiste, la bodega sé que acabas de abrir, esa no está asegurada, o sea, y entonces es constantemente, sí les recomendamos que vayan revisando y se metan a sus pólizas y las lean. Linda. Sí, y bueno, yo que estoy más orientada a la parte técnica, digo, incorporemos los estudios, resultados científicos a las evaluaciones de riesgo, ¿no? Desafortunadamente en México no tenemos como plataformas muy robustas o se han modificado en el tiempo, pero estamos muy alejados, por ejemplo, de una tecnología como NOAA o algo similar que es básicamente tecnología americana o europea incluso, que son muy buenos. Entonces, cuando llegamos con todos nuestros clientes y hablamos de una adecuada evaluación de riesgo, dice, bueno, pues es que aquí no hay riesgo. No, sí existe, tú estás expuesto. El tema es que no tienes un buen método que incluso la parte federal o gubernamental te esté solicitando para que lo incorpores dentro de tu compañía, ¿no? Entonces, siempre vayámonos mucho a temas científicos, para incorporar las evaluaciones de riesgo, no solamente de operación, sino incluso de riesgos naturales, como ya platicamos hace rato, ¿no? Aquí, por ejemplo, ingenierías de climas, pues hoy existen, ¿no? Entonces, son cosas que están ocurriendo en el globo terráqueo que no sabemos y por decir, ahora yo estoy en Chihuahua capital, ¿no? Y aquí siempre dicen, no pasa nada. La realidad es que empieza a pasar, ¿no? Y cada vez empieza a haber más granizo y anoche tuvimos lo que nunca, inundación. O sea, que llueva aquí es como un evento histórico, pero va a empezar a modificarse el clima, ¿no? Y ahora parece desierto, pero tal vez dentro de pocos años será un clima mucho más húmedo. Y después, pues, nuevamente, ¿no? Estar orientados hacia la continuidad de negocio. Hoy, básicamente, cuando yo quiero pensar en mis riesgos y el por qué, el por qué debo de pensar y por qué es importante, pues sencillamente porque ahí está mi negocio, está lo que le invertí, está ya sea si eres microempresa o mediana empresa o gran empresa, ahí estás, ¿no? La única diferencia entre compañías es que las más grandes tienen una visión más hacia futuro, tienen una visión pensar en 20, en 30, en 50 o en 100 años, ¿no? Ya tienen una estrategia armada de aquí a los siguientes 100 años y a lo mejor los pymes pues son más del día a día del próximo año y ver cómo van sacando, ¿no? Pero en todos debe de estar incluido pues continuar con un negocio, ¿no? Y bueno, pues creo que sería todo de nuestra parte. No sé cómo vamos en tiempo, me parece que... Vamos bien. Creo que bien. Muchas gracias, Linda, Gonzalo, muchas gracias por su presentación y sus explicaciones muy claras. Sí, todavía tenemos tiempo y justamente yo creo que podemos como empezar a compartir las preguntas de los participantes, si quieran. Sí, aprovecho para recordarles a todos que pueden como anotar todas sus preguntas en la parte Q&A y les vamos a contestar. Entonces, tenemos como varias preguntas y comentarios de Rob Llanes. Se las voy a compartir si gusten. Rob nos dice, desafortunadamente, las aseguradoras buscan actualmente cómo no cubrirte las coberturas contratadas. ¿Cómo promover la confianza del cliente ante estos eventos? Sí, desgraciadamente el tema de las letras chiquitas es lo que la mayoría de la gente cree y piensa, o por experiencias propias que las aseguradoras no pagan, que son mercenarias y demás. Aquí yo lo que te recomiendo es, buscar un asesor, un intermediario, que el intermediario es el que tiene que buscar
salir con la aseguradora y comprar el seguro contigo, no que te venda la póliza, que sea tu administrador de riesgos, que se ponga tu camiseta. Y con eso salir tanto a comprar el seguro y con eso agarrar la póliza y todas las garantías y todas las condiciones, leerlas y revisarlas con con todo tu equipo. Normalmente, sí, hay muchas aseguradoras ventajosas que te ponen unas condiciones que son muy difíciles de cumplir, pero ahí es el trabajo de un broker o un agente que se tiene que voltear con el asegurador y decirle, a ver, esto es imposible hacer, o mi cliente sí puede hacer esto por hasta el 30%, esto no se va a poder. Entonces, el tema del broker yo creo que sí es importante, tanto que a eso me dedico. Y hay aseguradoras, yo siempre he dicho, hay dos tipos de aseguradoras, las que empiezan pagando y las que terminan pagando. Si cumples con todas tus garantías, van a haber aseguradoras que te van a decir, no, no, espérate, no pago. Pero después de 2, 3 pleitos, van a acabar pagando. Y hay que, con eso, pues estar presionando. Hay muchas que les gusta de entrada decir, no pago. Y con eso, pues es trabajo de la gente de ver el cómo. Y por el tema de proveedores, de transportistas y demás, que pues, los transportistas se lavan las manos, es en tus contratos con los transportistas, agarra la póliza y que te la firmen, todas las condiciones y que te la firme el contratista y ponlo como un anexo a tu contrato, para que en todas las que incumpla la aseguradora, la transportista, sea, ¿cómo se llama?, culpa del transportista y transfiere el riesgo a él y no lo tengas tú. Tema de administrar el riesgo. No, porque normalmente los transportistas no conocen las políticas y si te dicen, sí, sí traigo GPS o sí me voy a ir por toda la Dakota y hay veces que no lo hacen por ahorrarse unos centavos y cuando pasa el siniestro le avientan todo al cliente. Entonces hay que transferir los riesgos, hay que ponernos en esa filosofía de transferirle los riesgos. ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, necesito que tú también tengas una póliza. Necesito, ok, éntrale y vamos con una fianza para que el día que me incumplas, pues me agarro de la fianza. Entonces, yo con esa filosofía trabajaría. Linda, ¿algo que quieras comentar de aquí? Sí, el tema de promover la confianza, pues también, por ejemplo, en Lockton somos muy cuidadosos de verificar a todas las aseguradoras, también ver las capacidades que las aseguradoras tienen. De pronto hay algunos que reducen el apetito del riesgo, entonces en el año, vamos a suponer, ¿no? Si fue un año que le pegaron mucho los huracanes, por lo regular las aseguradoras van a decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a entrar a riesgos que estén en costa, no los voy a tomar. Entonces, es mucho parte del trabajo del broker estar dando ese seguimiento, pues para estar trabajando con las aseguradoras que crean más confianza, ¿no? Desafortunadamente, a lo mejor en el mercado mexicano, las que mayor confianza tienen también son las más caras, pero porque atrás, pues tienen todo un esquema de incluso las coberturas que ofrecen, pues estar muy bien adecuadas a lo que uno se dedica, ¿no? Pero también, pues el tema de costo siempre pues para los clientes o para los asegurados es parte número uno. Entonces, fíjense mucho, va en relación a veces lo que cuesta la póliza con lo que cubre y qué es lo que realmente ustedes quieren que cubra, ¿no? Me tocó, por ejemplo, un poco tocando también la siguiente pregunta es, oye, habían comprado una póliza de transportes, pero la póliza excluía a lo mejor mercancía en motocicleta y resulta que lo que más están en trayecto es mercancía en motocicleta. Entonces, esta tampoco es una póliza para ustedes, pero asimismo el asegurado tiene toda esta responsabilidad de explicar a detalle a un broker qué es lo que necesita o cómo es su actividad, pues también para que la póliza sea el traje a la medida requerido, ¿no? Y cuando no hay traje a la medida, nuevamente está la gestión de riesgo. Entonces, atrás se implementan fuertes programas de control para reducir la exposición a un evento. Muchas gracias, Linda. Gracias, Gonzalo. Vamos a tomar otra pregunta de Rob, que nos dice, ¿existirá algún código de ética para las aseguradoras, ya que como ha sido comentado actualmente, dichas empresas de seguro buscan hasta la coma para no cumplir con lo contratado?
Sí, regresando a lo mismo, en este tema es revisar la póliza en los primeros 30 días, mientras tienes tus 30 días de gracia y pedir los cambios. Y revisar, sí, tienes que revisar las garantías y demás. Todas las garantías que te dicen son recomendaciones para administrar tu riesgo. No te lo ponen porque el suscriptor dijo, ay, hoy quiero que este cliente compre GPS o quiero que este cliente tenga hidrantes. O sea, por la experiencia que tienen los suscriptores de las aseguradoras, piden esas garantías, que son recomendaciones que prácticamente pues, son gratis, que tienes que ir implementando. Y normalmente pasa con algunos clientes. Es que la inversión de unos hidrantes me va a costar $100,000. Pues sí, pero en 3 años, si pones los hidrantes, te van a bajar $30,000 la prima. En 3, 4 años, se pagaron solo los hidrantes y ayudas a mitigar el riesgo. En caso de un conato de incendio, se van a prender los hidrantes, vas a poder mitigar el incendio rapidísimo y con eso tu pérdida va a ser mínima y vas a poder seguir trabajando a dejar que se incendie toda tu planta. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta, o sea, más un comentario de Rob que nos dice, en Canadá, Estados Unidos y otros países es más sencillo y claro ejercer la cobertura de algún seguro, pero en México parece ser una cosa cultural que complica algún reclamo. ¿Tienen un comentario sobre eso? Sí. Sí. Perdón, bueno, también es correcto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Desgraciadamente, sí somos más susceptibles a estar expuestos, o bueno, las aseguradoras a un tema de, ¿no? Recordemos que SAT también hace poco empezó a volverse más digital, más electrónico, pero antes pues había muchas facturas apócrifas. Entonces, pues es algo que también está, yo siempre digo, con nuestros 20 años de retraso, ¿no? Y es algo con lo que vivimos, algo con lo que lidiamos todos los mexicanos, desafortunadamente, y extranjeros que vienen también a vivir a México. Entonces, sí, por ese motivo, y pues es por un tema cultural también, que las aseguradoras en México pues son más estrictas en la documentación y tratan de cerrar todas estas brechas para que no exista un tema de lavado de dinero, para que no exista un tema de fraude, un tema de dolo, ¿no? Entonces, pues sí, es más fácil en otros países, sí, pues hay más honestidad, si lo quieren ver así, y no tanto tenemos una buena reputación, desafortunadamente. Pero No, en México es el que tenemos. Perdón. Y un claro ejemplo es, vámonos al seguro de autos. En México el 30% del parque vehicular está asegurado. O sea, si sales a la calle, 2 de cada 3 coches no tienen seguro. En Estados Unidos, cuando te detiene cualquier policía para lo que sea, lo primero que te dice es su seguro, por favor. Entonces, desde ahí empezamos con seguros obligatorios y, como dice Linda, vamos retrasados 20 años. Cada vez la gente por el tema de la globalización, las empresas empiezan a creer más en las aseguradoras y en los seguros, pero creo que todavía falta un camino por recorrer para ese tema, pero para mi parecer creo que vamos bien. Sí. Bueno, yo nada más, por ahí había visto una pregunta, ya no la encuentro, pero hablaba si una metodología para análisis de riesgos, hay muchísimas, váyanse, puede ser desde una HACCP, desde un Ishikawa, o sea, dependiendo, por ejemplo, si están parados en calidad, ¿no? ¿Qué produjo mi error de calidad? Entonces, ocupan a lo mejor un Ishikawa. Pues esto ya... pues con un ingeniero que tenga esta especialidad o personal que tenga especialidad de diferentes metodologías, pero también las pueden buscar en línea y tratarlas de llevar a su propio negocio, la más adecuada. Gracias, Linda. Gracias, Gonzalo. De hecho, hay otra pregunta de Alex Machado que pregunta, ¿qué opinan de realizar matrices de riesgos? Linda, Pues, tu área. sí, gracias. Pues completamente funcional. ¿Qué más que cuando uno mismo empieza a hacer su matriz de riesgo? Pues para realmente empezar a identificar, ¿no? Yo siempre digo, sean autoexigentes con ustedes mismos y también formular las cosas
muy metodológicamente, ¿no? O sea, que estoy expuesto en mi operación, en mi día a día, en mis finanzas, en mi logística, en la materia prima que traigo. Oye, que yo me traigo de China, ¿no? O sea, cuando empezó el tema de la pandemia, dije, China, ¿sabes qué? Dios mío, México está inundado de chinos, van a cerrar puertos, ¿no? Y nadie lo ve. De pronto también, por ejemplo, con Gonza platicamos, cuando empezó el COVID, le dije, esto no se va a menos de noviembre. Linda, ¿cómo puede ser? Hasta noviembre. Y no sé, hoy, Gonza, ¿qué te parece el escenario yéndonos a noviembre? Eso lo platicábamos a finales de enero, ¿no? Pero bueno, en fin, hacer una matriz de riesgo, eso nos va a permitir poner, ¿no? A qué estoy más expuesto, a qué menos, qué me puede impactar más, qué me puede impactar menos, y después sobre los que estoy más expuesto, empezar a meter controles ahí, ¿no? O incluso puede haber hasta cambios de unidad de negocio, que digas, ¿sabes qué? Si yo estoy en este escenario, para mí ya no es negocio. Y complementando lo de Linda del tema de matrices, cuando las hagan, inviten a todas sus áreas. No nada más siéntense el área de operaciones o nada más el área financiera. Todos en la organización son importantes y todos tienen diferente visión por el trabajo que desempeñan día con día. Entonces, recursos humanos, operaciones, servicio y demás, todas las áreas creo que tienen que estar involucradas para armar estas matrices de riesgos y, como les digo, sálganse de la caja y busquen lo más loco que puede pasar. Y sí, pónganlo en su matriz como lo mínimo que puede pasar, pero identifiquen. Así es. Tenemos, gracias Gonzalo, gracias Linda. Tenemos como un comentario que nos dice algo que me gustaría destacar, es que los riesgos no siempre son malos, siempre son oportunidades de crecimiento. ¿Qué opinan de eso? Totalmente. Una crisis es una oportunidad de riesgo, de cambiar, de hacer un alto en el camino y ver en qué estabas fallando, en qué reinventarse y seguir para adelante. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Yo también. A lo mejor nos escuchamos muy negativos, pero no. La realidad es identifiquen para ser positivos y para encontrar estas oportunidades. De acuerdo con espectador anónimo. Gracias Gonzalo, gracias Linda. No sé si los participantes tienen como otras preguntas, las pueden como anotar ahora en la sección Q&A o en el chat. Entonces adelante, todavía tenemos unos minutitos. Bueno, mientras, no sé si Gonzalo o Linda quieren como agregar algo, un comentario de conclusión o no sé, como gusten. Linda. Sí, pues yo igual, manténganse en casa, continúen con esta dinámica, no se expongan tanto, sean muy creativos, esa es una parte fundamental. Vayamos por el consumo local, eso es súper importante, mantener el consumo local y pues básicamente si en algo, seguramente todo este tema de COVID se va a convertir, va a ser en una gran experiencia de consumirnos localmente. Entonces, en donde estén, consuman ese producto, tengan ese producto y apoyémonos unos a otros. Sí, muchísimas gracias a la Cámara Franco-Mexicana, muchísimas gracias a todos por sus atenciones. En Lockton estamos para servirles, nuestra filosofía es hacer lo mejor para nuestros clientes. Cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Gracias Alex, gracias Karen, gracias Margarita y mil gracias Linda. Gracias a todos por participar. Gracias Gonzalo, gracias Linda, Margarita, gracias a Lockton por su tiempo el día de hoy, por esa presentación muy interesante. Nuevamente gracias a todos por su participación. Les recuerdo nada más que vamos a poner como subir esta presentación en el sitio internet de la Cámara, digamos a partir del próximo lunes. Tenemos un poquito de tiempo y la presentación y la grabación, por supuesto, a partir del próximo lunes. Entonces, gracias a todos y cuídense mucho. Y hasta pronto. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Bonne journée, merci à tous, ciao. Merci. Merci beaucoup. Chao.